está muy deficiente hoy. Y Recording is on. cuando conecto el video, entonces baja la resolución y se queda colgado. Bien, entonces para aprovechar este instrumento de hoy quisiera dar algunas pautas importantes. La primera es que les sugiero que se regalen la oportunidad de desconectarse del resto de las redes sociales al menos por 40 minutos para que estén 100% presentes en la clase. La segunda es que la clase estará dividida en dos presentaciones, una de abordaje teórico y otra con el detalle de cómo van a acercarse a la construcción y redacción del problema a resolver. Lo tercero es que si contamos sin la interrupción del Internet y o de la energía eléctrica, haremos las preguntas al cierre de ambas presentaciones. Por favor, tomen nota de ello. 4. Si se va la luz y o el Internet, la clase estará disponible de inmediato a través de la plataforma y Rosa Alexia les dará acceso a través de ella, porque está grabada. Por último, bueno, tal como les comenté, tengo el video cerrado para optimizarlo y les sugiero a todos ustedes que por favor cierren el video y sus micrófonos. Vamos entonces a proceder a compartir la pantalla y comenzar nuestro recorrido. Muy bien. Iniciamos el taller de emprendimiento social en la gestión comunitaria del agua con el módulo 1 de liderazgo emprendedor. En este caso, foco en levantamiento del problema a resolver, tal como les había comentado Henry y Rosa Alexia y yo también por el grupo de WhatsApp. Hay una presentación de 18 minutos que es previa a estas dos que vamos a dictar hoy. Si no la han visto, les invito a que por favor la revisen para que, bueno, tengan ese material teórico y vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación presencial. ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a manejar? Vamos a trabajar 4 aspectos. El primero, ¿qué es un emprendimiento social? El segundo, ¿cuáles son los criterios más importantes de un emprendimiento social? El tercero, ¿cómo acercarnos a un problema de emprendimiento social? Y por último, ¿cómo se levanta la información para una propuesta de valor? En nuestro caso, esta propuesta de valor va a centrarse en levantar hoy el problema que ustedes piensan que van a resolver dentro de su comunidad o en el área donde vayan a aplicar. Iniciemos entonces con lo que es un emprendimiento social. Esto es el desarrollo de una idea que impulsa la transformación social con metodologías que mitigan la pobreza y con modelos de negocios o valor innovadores. El emprendimiento social cumple en la actualidad un papel muy importante para las sociedades, ya que aporta soluciones a problemas reales. Afortunadamente, muchas personas, compañías y organizaciones han asumido este reto y se involucran, lo que significa un primer paso hacia un mundo mejor y más equitativo. Se podría decir que los emprendedores sociales son como albañiles que vienen a remendar los agujeros que una comunidad padece, ya sea por impericia, por falta de recursos o por desconocimiento o descuido del Estado responsable. Se trata de personas o conjunto de individuos que ven una carencia e intentan buscarle una solución. Los criterios más importantes de un emprendimiento social, en nuestro caso, vamos a trabajar con 5 de ellos, a saber, la innovación, la sostenibilidad, el impacto social directo, la extensión y el alcance, y por supuesto, la replicabilidad. Punto 1. Deben elegir el enfoque, porque una misma problemática se puede resolver con distintos abordajes de negocio. Por ejemplo, la desnutrición en una comunidad se podría atender con huertos urbanos, con un supermercado social o con talleres de cocina saludable y accesible. Por lo tanto, es aconsejable que cada emprendedor estudie muy a fondo sus opciones
y realice un análisis de materiabilidad o de prioridades. Así podrá evaluar de qué manera puede crear mayor valor económico, social o medioambiental. El punto 2. No hay que hacer filantropía, sino economía. A diferencia de las organizaciones sin fines de lucro, los emprendedores sociales deben utilizar mecanismos de mercado para crear soluciones. No regalan, sino que producen algo como lo haría cualquier otra empresa. La empresa social no hace filantropía ni se centra en dar algo material, sino que es capaz de generar beneficios económicos solucionando una problemática. Y el punto 3 es que es indispensable involucrar a la comunidad. El emprendimiento social no consiste en implementar una idea planeada desde un escritorio. Es indispensable acudir a la comunidad, reunirse con el grupo afectado, preguntarles cuáles son los problemas e indagar de qué manera se podrían resolver. Los emprendedores sociales no resuelven los problemas que ellos se imaginan o quieren, sino los que una comunidad padece y necesita resolver. Vamos entonces con el tema de la innovación. Innovación es generar cambio social mediante la transformación de prácticas tradicionales. Esto se logra a través de un producto o servicio innovador, el desarrollo de un nuevo enfoque o la aplicación más eficaz o rigurosa de tecnologías, ideas o enfoques ya conocidos. Concretando el concepto, podríamos decir que innovar integra dos factores. Uno, la gran idea, y dos, hacer que esa idea funcione. Luego tenemos la sostenibilidad e impacto. La sostenibilidad son las condiciones sociales y o institucionales que pagan para dar continuidad a la iniciativa, incluso cuando los beneficiarios directos no tienen suficientes ingresos para ello. Y el impacto se evidencia cuando hay un cambio desde una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Un emprendimiento social y sostenible está guiado por una misión de aspecto social y se ubica en un punto intermedio entre las empresas que tienen fines de lucro y las organizaciones sin fines de lucro, que están en el medio, ya que su principal objetivo no es obtener una ganancia. El objetivo del emprendimiento social es el cumplimiento de su misión social y todas las estrategias que se construyen para alcanzar esa misión. No dependen económicamente de benefactores, y eso es bien importante recalcarlo, ya que deben apuntar a ser económicamente sustentables gracias a la comercialización de sus productos o servicios, lo que es fundamental a la hora de analizar emprender socialmente. Luego tenemos la extensión, el alcance y la replicabilidad. Es importante que el emprendimiento beneficie al mayor número de personas posibles que tienen la misma necesidad y se puede hacer replicable cuando el emprendimiento es exitoso y esa idea puede beneficiar a otras comunidades. Estos tres componentes llevan todos a un mismo punto en común: llevar los beneficios del emprendimiento social a la mayor cantidad de personas posibles. La extensión y alcance se refiere a la posibilidad de que al cubrir una necesidad dentro de una comunidad, esa solución llegue o abarque a la mayor cantidad de personas posibles. En cuanto a la replicabilidad, es la habilidad y el orden que deberá tener el emprendedor para recopilar y sustentar de forma metodológica la solución, de tal forma que la idea pueda ser replicada dentro de otras comunidades que padezcan el mismo problema, sabiendo que el resultado será exitoso porque ya ha sido probado y comprobado. Decidimos para este ejemplo tomar un emprendimiento social que funciona muy bien. Esta iniciativa privada de emprendimiento social, los realizos que son similares, y esta propuesta
pueden ser, vamos a dar este, en este módulo. El proyecto que se tomó para ejemplo se llama Lluvia para Todos. Este proyecto social nació en México para contribuir a solucionar en parte y de una manera sostenible el problema del suministro de agua a través de la captación de agua de lluvia. En México le llaman la crisis del agua. Ellos definen en México presenta una severa crisis de suministro de agua, donde muchas zonas del país, incluyendo el Valle de México, la situación es realmente crítica y el Banco Mundial está proyectando enormes crisis para el año 2030. Al día de hoy, al menos 250,000 personas en Ciudad de México no tienen conexión a la red de suministro de agua potable. Irónicamente, mientras eso ocurre, cada año miles de millones de litros de agua de lluvia simplemente se van a los drenajes o causan inundaciones. ¿Qué fue lo que hizo este grupo de personas? Se dedicaron a buscar soluciones, que es efectivamente lo que ustedes van a hacer dentro de su comunidad. Para lograr una solución al problema y que esta solución fuese sostenible, necesitaron desarrollar un modelo de abastecimiento y uso del agua que estuviese en sana relación con los ciclos y disponibilidades naturales, porque ese era su proyecto. Requirieron soluciones que pudieran abastecer de forma equitativa a toda la población sin destruir los ríos, los acuíferos o los ecosistemas que de ellos dependían. Para lograr ese uso del agua racional, ecológico y sustentable, fue fundamental que se aprendieran a aprovechar el mayor y más accesible recurso hídrico que se estaba desperdiciando. ¿Y cuál era este? La lluvia. ¿Qué vieron ellos en el problema? Una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Las fuertes inundaciones causadas por las lluvias. ¿Y en qué convirtieron ese problema y esa oportunidad? En un emprendimiento de tipo social. Captar la lluvia de la forma más eficiente posible para ir desarrollándola al punto de que pudiese ser reincorporada de forma efectiva a la infraestructura hídrica de la ciudad. ¿Cuál es la invitación en este caso para ustedes? Que pongan toda su concentración a partir de este momento en lo que va a ser el levantamiento del problema dentro de nuestra comunidad para ver cómo pueden darle la mejor solución posible y que ella cumpla con todos los criterios aplicados a un emprendimiento de tipo social. Vamos entonces a manejar lo que es la conexión entre el emprendedor y el emprendimiento. Tal como les indiqué en el video previo a nuestra clase, el que les dije que tenían que revisar antes de entrar a esta clase, no es posible desarrollar un emprendimiento de tipo social si no existe un problema que haya que resolver. Y ese problema debería ser abordado por uno o varios emprendedores sociales. Es simple y sencillo, lo que no significa que sea fácil de discernir. Para que exista un emprendimiento social, se requiere de un emprendedor social y este solo puede existir si hay un problema social que resolver. ¿Cómo vamos entonces a acercarnos a un problema de emprendimiento social? Entendiendo que el emprendimiento social surge para responder a una necesidad social o ambiental y al mismo tiempo generar una rentabilidad económica. Se basa en un modelo empresarial para alcanzar fines sociales, éticos y financieros en respuesta a una problemática existente que en este caso está dentro de una comunidad. Bien, son los problemas, entendiendo que son los problemas que pueden ser abordados de emprendimiento, los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Esto es resumiendo la parte anterior. Y los promotores de estos emprendimientos pueden ser, por un lado, el Estado, por el otro, los organismos multilaterales, por otro, las ONG, las empresas y, en nuestro caso específico, el emprendedor social. ¿Cómo se levanta
la información para una propuesta de valor para proyectos de emprendimiento con el agua potable se genera valor cumpliendo con alguno de los siguientes pasos. En el caso del desarrollo de su proyecto de emprendimiento por problemas con el suministro de agua potable a las comunidades, es prioritario delimitar dónde reside el problema en su comunidad, porque para cada uno podría ser distinto. En la evaluación que realicen, deberán tomar en cuenta en qué canal de los puntos se encuentra el problema que ustedes van a resolver. Son 8 posibles fuentes de problemas. Lo que haremos a partir de este momento con el levantamiento del problema de cada uno de ustedes dentro de la comunidad que están estudiando es lo que va a llevar a evaluar cuál va a ser la solución y por ende el tipo de emprendimiento a desarrollar. ¿Cuáles son esos 8 puntos focales donde puede estar el problema de su comunidad? Punto 1 puede ser la fuente de abastecimiento, ríos, embalses o agua subterránea. El punto 2 puede ser la planta de potabilización. El punto 3, la estación de bombeo. El 4, el almacenamiento. El 5, las redes de distribución. El 6, las redes de recolección. El 7, los sistemas de tratamiento. Y por último, la disposición final, que podrían ser los cursos de agua. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a ver en cuál de estos o la delimitación del problema, que es la que vamos a trabajar con la presentación siguiente. Gracias entonces por haber atendido a esta fase del módulo y vamos entonces ahora con esta tarde y esta noche para entregar la tarea mañana. Estamos en la presentación y se escucha bien. ¿O alguno de los estudiantes, por favor? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, ¿Se ve bien? ¿Se escucha Rosángel. bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, continuamos con la siguiente presentación. Información para una propuesta que es la delimitación del problema que cada uno de ustedes va a trabajar para el desarrollo de su proyecto. ¿Cómo se levanta la información para una propuesta de valor? En este punto vamos a desarrollar el cómo diseñar emprendimientos sociales, trabajando una metodología comprobada que presenta su estrategia a través de unos gráficos conocidos como árboles. Este diseño estratégico plantea una perspectiva de evaluar la situación de manera sencilla y práctica. Este planteamiento es amplio y va desde el ubicar el problema hasta la formulación del proyecto en el tiempo. Pero en nuestro módulo solo trabajaremos 4 árboles, a saber, 1, ubicar el tema del problema, 2, formular el árbol del problema, 3, formular el árbol de objetivos y 4, formular el árbol de alternativas. Ahora bien, para poder aterrizar en la estrategia metodológica es necesario tener claro lo que es un problema. Un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Es un conflicto entre lo que es y lo que debería ser y lo que envuelve resolverlo para la consecución de un fin. Vayamos entonces a trabajar con nuestro primer árbol, el de ubicación del tema del problema. ¿Cómo ubicar el tema del problema? La dificultad de definir o describir un problema es que muchos suponen que todos saben cuál es el problema. Inevitablemente, con frecuencia, suele producirse una descripción del problema mal elaborada o hasta incorrecta.
Es de suma importancia tomar en cuenta que la descripción de un problema debe contener las respuestas a 5 preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y además debe tomar en cuenta las siguientes premisas. El problema no se inventa, no se fabrica, se analiza desde diversos ángulos, se consulta con los afectados, se visiona lo que se quiere y se analiza cuál es el alcance que tiene nuestra intervención. Por favor, tomen nota de ello para cuando hagan la delimitación de su problema. Vamos entonces con la formulación del árbol del problema. Tenemos entonces lo que vemos del problema en la parte superior. Cuando nosotros analizamos un problema, ¿qué es lo primero que observamos? Yo les digo a todos que es la fiebre. Es decir, nosotros vemos lo que está ocurriendo, aunque lo que está ocurriendo no sea el foco principal del problema, así como la fiebre no es una enfermedad. Cuando vemos lo que es el problema, vamos entonces a definir y delimitar el problema, a detallar lo que evidencia ese problema y por último a determinar lo que compone o nos muestra esa evidencia. ¿Cómo lo haríamos? Una forma podría ser partiendo de un esbozo. Ese esbozo puede estar representado por una matriz de descripción del problema que incluya las 5 preguntas antes mencionadas o las respuestas, perdón, a las 5 preguntas. El quién, el dónde, el qué, el cuándo y el por qué. Y eso va a poder acercarnos a su delimitación. Con esa información podremos entonces formular el árbol del problema. Veamos entonces cómo vamos a formular el árbol del problema. Para desarrollar la estrategia de formular correctamente un problema, decidí trabajar con un caso real que vivimos dentro de una comunidad y para el cual aplicamos la metodología paso a paso. Este ejercicio les permitirá a ustedes visualizar de forma clara y precisa 3 vectores dentro de la formulación. Lo que se ve, lo que ya les dije que para mí es la fiebre, lo que lo produce, que es la delimitación del problema, y por último, lo que compone a ese problema. Explicar lo que hacíamos en la fundación es lo que vamos a hacer entonces nosotros, fíjense. Cuando nosotros nos acercamos al desarrollo de la formulación del problema dentro de nuestra comunidad, en este caso voy a tocar un tema que es el de la atención a unos abuelitos que estaban en situación de abandono dentro de esta comunidad. ¿Qué decidió la fundación con la que nosotros trabajábamos? Analizar qué era lo que nosotros veíamos, cuál fue la fiebre que nosotros detectamos. Si ustedes ven la lámina, en la parte superior tenemos 2 recuadros. Esos 2 recuadros son nuestra fiebre. ¿Qué fue lo que nosotros observamos? Por un lado, abuelitos que estaban abandonados socialmente y deprimidos. Y por el otro, abuelitos que estaban enfermos y sin atención personal, ni médica, ni con tratamientos. Eso era lo que nosotros veíamos, ¿ok? ¿Qué nos fuimos nosotros? Fuimos a ver qué era lo que estaba produciendo esa fiebre. Lo que nos dimos cuenta era que había falta de atención en las áreas sociales, alimenticia, médica, social y emocional de estos abuelitos en ese sector 19 de mayo, dentro de la comunidad del Castaño, en la ciudad de Maracay. Ahora bien, viendo esto, ¿qué es lo que tuvimos que hacer un poco más allá? Investigar, ir hasta los hogares, acercarnos no solamente a trabajar con lo que nosotros estábamos viendo como la fiebre, sino también a analizar qué era lo que la estaba produciendo. Entonces, por ejemplo, en esta falta de atención, ¿qué fue lo primero que vimos? Que había desaseo personal y una situación de abandono físico. Yendo más allá, ¿qué fue lo que vimos? Que había en existencia para estas personas de dotación de aseo, de útiles de aseo personal, de ropa, de calzado, por faltas de recursos y porque además no tenían pensión. ¿Qué otra cosa observamos? Que habían bajos niveles de nutrición. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se daba esto? Bueno, porque estaban insertados dentro de familias que tenían
escasos recursos y por el otro lado porque en esta zona no había ni comedores públicos ni comedores privados. Perdón. Por otra parte, ¿qué observamos? Inexistencia de controles médicos, chequeos regulares y dotación de medicina. ¿Por qué? Por un lado, porque no había módulos médicos de atención en la zona y porque los abuelitos dependían de operativos gubernamentales que eran esporádicos. El otro punto era que estos abuelitos vivían solos o en un hogar donde no se les insertaba en la comunidad. ¿Por qué? Porque las familias donde estaban trabajaban todos y no tenían tiempo y porque además dentro de la comunidad había inexistencia de áreas sociales para que ellos pudieran compartir. Por último, nos dimos cuenta que el área geográfica era de muy difícil acceso para visitar esos hogares, es decir, que los voluntarios que no formaran parte de la comunidad estaban en muy difíciles condiciones para tener acceso a ella. Cuando hacemos este derramado de las ramas del árbol, cada rama es un componente. Este detalle les va a permitir a ustedes saber en cuántos de ellos pueden trabajar para solucionar. Es necesario comprender que podemos trabajar solo algunas ramas y quizás al menos solo una de ellas. Hacer esto con un buen análisis les va a proporcionar una herramienta completa para trabajar el resto del proyecto. Vale mencionar que para nuestro módulo, es decir, para la tarea de hoy, será plantear un único árbol, es decir, que para mañana la tarea será entregar su árbol del problema lo más detallado posible, es decir, indicando cuál es la fiebre que ustedes observan, cuál es el problema que ustedes consideran que está presente y cuáles son los componentes de ese problema. De aquí van a ser la orientación correcta de todo su proyecto, de saber levantar y delimitar y explicar cuál es su problema. Los árboles que vamos a ver a continuación van a ser un apoyo para el levantamiento del problema, pero no van a ser una tarea para entregar. Por favor, que quede claro que para mañana lo único que ustedes van a levantar es el árbol del problema, con el cual además van a arrancar el trabajo con el profesor Mena, que es quien va a dirigir todo el proceso transversalmente con la formulación del proyecto CAM. Vamos entonces con la formulación del árbol de objetivos. En el árbol de objetivos, lo que vamos a evidenciar es cómo vemos nosotros el resultado final de lo que nosotros queremos alcanzar una vez que tengamos resuelto el problema. Entonces, lo primero es que vamos a transformar el problema en lo que deseamos tener. A eso se le conoce como objetivo de impacto. El segundo paso es transformar cada evidencia que nosotros vimos en el árbol anterior en un objetivo a cubrir. A eso se le conoce como objetivos de productos. Y por último, vamos a transformar los componentes en dos tipos de soluciones. Por favor, tomen nota de esto. Las soluciones que nosotros podemos cubrir y las que quedan fuera del alcance de nuestro proyecto. Bien, entonces vamos en este caso a determinar lo que es un objetivo. Un objetivo es el resultado que deseamos alcanzar con la ejecución de las actividades que van a integrar el proyecto dentro de nuestro emprendimiento. ¿Cuáles son las características de estos objetivos? Los objetivos deben ser medibles o cuantificables. Lo que no se puede medir no se puede presentar dentro de un proyecto. Por favor, sean muy precisos con eso. Cuando ustedes determinen y delimiten cuál es su problema, evalúen cuál es la medida con la que ustedes lo van a presentar y que puedan efectivamente cuantificar el antes y el después. Deben ser realistas. Por otro lado, deben tener una delimitación en el tiempo. No pueden comenzar hoy y no saber cuándo van a terminar. Deben ser realizables y deben ser lo más preciso posible. ¿Por qué son importantes en este caso los objetivos? Por un lado, porque serán la ruta o la guía para que ustedes realicen
lo que van a darle direccionabilidad al proyecto, y por el otro, porque a partir de ellos es que se podrá evaluar el éxito o el fracaso de su proyecto. En relación al objetivo general, aquí lo que van a buscar es conocer lo que queremos obtener en forma macro. Luego, los objetivos específicos abarcarán desde la parte general, perdón, hasta lo que sea medible. ¿Cómo debemos redactar estos objetivos? Siempre deberán ir con los verbos en infinitivo, lo que terminan en ar, er, ir. Con esta información, entonces, podremos pasar a lo que es la formulación del árbol de objetivos. Este árbol de objetivo, ¿cómo lo vamos a formular? Retrocedemos al árbol del problema y vamos entonces a convertir cada uno de los problemas que nosotros detectamos en un objetivo a solucionar. Entonces, aquello que nosotros vimos como la fiebre, vamos a transformarlo en lo que nosotros quisiéramos ver. En este caso, nosotros queremos ver abuelos que fuesen atendidos e insertados socialmente y abuelos que tuviesen una mejor calidad y estado de salud con atención médica y tratamiento. ¿Qué hicimos entonces para convertir el problema en un objetivo de impacto? Lo convertimos en un objetivo a alcanzar. ¿Cómo? Aumentar el índice de bienestar integral social, alimenticio, médico, social y emocional de los abuelos del sector 19 de Mayo en El Castaño, en Maracay. Y luego los componentes de ese problema los convertimos en objetivos de productos, a saber, 1. Mejorar el aseo personal y situación de abandono físico. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Haciendo dotación de útiles de aseo personal, de ropa y calzado. Por otro lado, incrementar la nutrición. ¿Por qué? Porque sabemos que estaban dentro de familias de escasos recursos. ¿Cómo íbamos a incrementar esta nutrición? Con la existencia de comedores privados cerca. En este caso, el comedor privado era la sede de nuestra fundación. Tercero, implementar controles médicos, chequeo regular y dotación de medicina. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Primero, generando un convenio con el ambulatorio para los controles y con voluntarios, con médicos voluntarios, y por otro lado, con independencia de los operativos gubernamentales esporádicos. Nuestro cuarto objetivo, proveer compañía y fortalecer el valor del anciano dentro del hogar. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaban insertados dentro de familias donde trabajaban todos y no tenían tiempo para atenderlo. ¿Qué hicimos? Existencias de áreas sociales o para incluir al anciano dentro de la sociedad a través de la sede de la fundación y un compromiso de trabajo de los abuelitos con los niños que estaban dentro de la fundación. Por último, facilitar el acceso al área geográfica. ¿Qué hicimos en este caso? Generamos voluntariado dentro de la zona geográfica para evitar el traslado del voluntariado hasta nuestra sede. Luego venimos a trabajar lo que es la formulación del árbol de alternativas. En la formulación del árbol de alternativas es lo que vemos como resultado final con la población delimitada y detallada, con sus consecuencias y sus fines. En este caso, vamos a trabajar al último detalle la delimitación de la población objeto dentro del objetivo de impacto. Ya se los voy a explicar. Dejar iguales los objetivos de producto y definir claramente cómo se logrará cada solución, solo de las que nosotros podemos cubrir, porque es importante, dentro del levantamiento de la información de su problema, ustedes van a levantar todos los aspectos que la componen, tanto de las soluciones que ustedes efectivamente van a poder manejar y las soluciones de las que ustedes no tienen alcance, pero que deben quedar reflejadas dentro del levantamiento de la información. Veamos entonces cómo nos quedará nuestro objetivo de dentro de lo que es la formulación del árbol de alternativas, disculpe. Lo primero que vamos a hacer es que vamos entonces a desarrollar exactamente cuál va a ser
el impacto de nosotros dentro de esa comunidad. Fíjense que vamos del macro al micro. Hablamos primero de los abuelitos en general y aquí entonces comenzamos a determinar a cuántos abuelitos vamos a hacerles nosotros intervención. Son 20 abuelitos mayores de 70 años. Fíjense qué tal y cuál es la edad en que vamos a atenderlo. 20 abuelitos mayores de 70 años atendidos e insertados socialmente, 20 abuelitos en mejor estado de salud con atención médica y tratamientos. Eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo cambió nuestro objetivo de impacto? Incorporamos cuántos abuelitos son los que van a recibir la atención. ¿Cuántos son? 20 abuelitos. ¿Cuánto representa esto dentro de la población geriátrica de esa comunidad? El 22%. Y debemos tener claro que eran abuelos mayores de 70 años, del sector 19 de Mayo, del Castaño, en Maracay. En el caso de los objetivos de producto, cada uno de esos objetivos de productos, entonces los delimitamos dentro de lo que era nuestro impacto, a saber, la cantidad y en el tiempo en que lo íbamos a hacer. Por ejemplo, voy a explicarles dos de estos casos. El primero, mejorar aseo personal y la situación de abandono físico. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Primero, dotar mensualmente de útiles de aseo personal. Estamos diciendo cómo lo vamos a hacer y cada cuánto tiempo lo vamos a hacer. Dotar trimestralmente de ropa y de calzado, en ambos a través de conseguir recursos fijos y distribuirlos. Otro, por ejemplo, el insertar para proveer compañía y fortalecer el valor del anciano en la comunidad. Realizamos un programa con los niños un día a la semana. Involucrábamos a los abuelitos para insertarlos socialmente y ellos hacían trabajos de lectura, de juegos de mesa, de charlas y de convivencia. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a detallar lo que son las alternativas de solución o su análisis, siendo esto la identificación de uno o más medios que representarán las estrategias de solución que ustedes van a darle a la problemática que van a abordar. ¿A qué me refiero con esto? Aquí cada uno de ustedes va a detallar tanto las alternativas que van a poder desarrollar y aplicar, como aquellas que queden fuera del alcance de ustedes. Van a nombrarlas todas, pero solo van a trabajar las que ustedes puedan desarrollar efectivamente. Por último, tal cual como les he venido diciendo a lo largo de la presentación, la propuesta de valor de la iniciativa de emprendimiento y concreción del emprendimiento social la van a hacer levantando toda la información en relación a lo que es el levantamiento de proyectos sociales. Para el caso de la tarea que vamos a trabajar hoy, el levantamiento del emprendimiento social, van a trabajar única y exclusivamente con el árbol del problema. A partir de este árbol del problema, ustedes van a tener la información completa para trabajar el desarrollo de su proyecto. Insisto, antes de finalizar, que en el caso de lo que están haciendo ustedes hoy, la mejor preparación de mañana es dar hoy lo mejor de ustedes mismos y que siempre es posible ver oportunidades donde cada uno de otras personas ven problemas. En este caso, vamos entonces a trabajar la participación de ustedes ahorita y a responder las preguntas que tengan que hacer. Muchísimas gracias. Me dicen por aquí, las láminas las tienen disponibles. Sí, las láminas las van a tener disponibles. Rosalexia les va a abrir ahora la posibilidad de que ustedes descarguen los PDF donde están todas las presentaciones y además está la posibilidad de descargar el gráfico del árbol del problema vacío para que ustedes lo utilicen. Pueden seguir colocando por el chat y yo les puedo ir respondiendo por acá.
por favor, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Las láminas están dentro del módulo aquí en la plataforma. Una vez que ustedes salen de la clase presencial, pueden revisar el módulo y en el módulo están las presentaciones en formato PDF, las dos presentaciones que di hoy, y además está la tarea que deben entregar ustedes, que es el árbol del problema. Sí, pueden trabajar el proyecto entre dos personas. No hay ningún problema con eso. Trabajan como equipo. Es decir, en este caso entregarían una sola tarea. Dime, Joyce, ¿qué preguntas sobre el proyecto que van a proponer? No, el proyecto lo van a presentar ustedes porque ustedes saben cuál es el problema que tienen dentro de la comunidad en relación a lo que es el suministro de agua. No lo asignamos nosotros, ustedes levantan la información. Ustedes trabajan el día de hoy, esta noche, y levantan el árbol del problema y lo cuelgan en la plataforma en el área donde dice actividad que va a ser abierta. Una vez que ustedes colocan su tarea allí, entonces yo reviso cada una de las tareas y dentro de su plataforma les voy a responder las observaciones que tenga pues, el planteamiento. Una vez que culminemos esta fase de la revisión del problema, van a trabajar con el profesor Mena. Sí, claro. Pueden delimitar el proyecto a una comunidad organización, Ayalis. El proyecto sí es solamente referido a problemas de suministro. Joyce, no es el proyecto planteado. Evaluar tiene que delimitarlo dentro de la comunidad, tal cual como se lo mostré en la delimitación del problema, qué es lo que ustedes observan que sería la fiebre, para que les lleve a analizar cuál piensan ustedes que es el problema y que entonces tengan, por ejemplo, que hacer entrevistas dentro de su comunidad o ir a algunos entes a levantar información para poder saber cuáles son los componentes que están generando el problema. No es el proyecto, es solamente el levantamiento de información del problema para que puedan desarrollar el proyecto a lo largo de todo el programa junto con el profesor Mena. Gracias, Ayalit. Ayalis, ¿alguien más tiene consultas? Por favor, háganlas todas por aquí. Hola, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Ajá, Joyce Dino, por favor, pregunta. El problema es de suministro de agua potable, suministro de agua potable dentro de las comunidades. No, no te preocupes, el internet está bastante ralentizado hoy. Lo ideal es que tengan guardada esa información, pero para respaldo de ustedes, porque recuerden que
tal cual como les dije dentro de la presentación, los problemas no se inventan y normalmente tienen que tener un fondo de investigación. El fondo de investigación, por supuesto, pueden ser fotografías, videos, entrevistas, entre otros. Si el proyecto que tengo pensado se excede de impacto a la comunidad, ¿cómo lo presento? Bueno, si supera la parte de la comunidad y tu problema resuelve, perdón, tu proyecto resuelve el problema dentro de la comunidad y más allá, pues estás haciendo replicabilidad de una vez. No sé exactamente, Luis Alejandro, a qué se refiere eso, ¿no? Pero si tu impacto soluciona el problema dentro de la comunidad y además soluciona más allá de tu comunidad, pues efectivamente no habría ningún problema en presentarlo, pero tienes que presentar la delimitación del problema para poderte dar una respuesta más certera. Sí, exactamente, suministro de agua potable, ese es el tópico a trabajar. La organización tiene más de 5 años sin suministro de agua potable, evidentemente ahí hay un problema. Lo interesante es cuál va a ser el abordaje que ustedes van a hacer para la solución de ese problema. Allí es donde ustedes van a trabajar para hacer la presentación del proyecto y ver cuáles son las alternativas que a través de un emprendimiento de tipo social pudiera darle solución a ese problema. Recuerden que ustedes pueden levantar un problema, el problema puede quedar deficiente o incluso mal elaborado y de esa delimitación incorrecta, las soluciones van a ser incorrectas. Por eso lo más importante es que se enfoquen muy bien en ver cuál es la fiebre, qué es lo que ustedes están determinando para que delimiten perfectamente bien el problema y cuáles son los componentes de ese problema. Y dentro de los componentes de ese problema, cuáles son sobre los que ustedes tienen realmente un impacto y cuáles son los que ustedes no podrían manejar. Por ejemplo, ustedes no tendrían incidencia y este programa no está hecho para hacer un levantamiento de políticas públicas. Pongamos, por ejemplo, eso es un caso. Si la solución al problema es una política pública, queda fuera del proyecto que estamos trabajando aquí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, aprovechen que tenemos luz y tenemos internet y estamos todavía conectados. Entonces, bueno, les repito, dentro de la plataforma hay una sección que se llama actividad. En esa sección es donde ustedes van a colocar en formato PDF la tarea que realicen entre hoy y a más tardar mañana en la mañana. Mañana a las 10 de la mañana, asincrónicamente, yo entro a la plataforma y empiezo a revisar todas sus tareas. Y en la medida en que las voy revisando, les voy dando las orientaciones que se requieran para que entonces ustedes sigan desarrollando su proyecto con el profesor Luis Mena. Es importante porque ustedes van a trabajar un emprendimiento de tipo social. Las políticas públicas no son emprendimientos sociales. Es decir, una vez que ustedes trabajen esto y si funciona muy bien y decide pues el gobierno regional trabajar ese proyecto y convertirlo en una política pública, eso es otra cosa. Pero ustedes van a hacer un trabajo de emprendimiento social para solucionar un problema dentro de la comunidad. De nada, Ayalis. Las políticas públicas podría darte, por ejemplo, si la solución está dentro de un organismo público, como por ejemplo Hidrocentro, hablemos de eso,
que haya falla dentro de las instalaciones de hidrocentro o en la fuente de abastecimiento del hidrocentro, ¿sí? Entonces, para poder solucionar eso sería, bueno, a través de una política pública donde se desarrollaría que hay un objeto de investigación donde las comunidades van a tener posibilidad de hacer, no sé, evaluaciones dentro de estas, a poder resolver lo que las personas quieren de un proyecto que entonces a mediano o largo plazo, de eso como tal. ¿Tienen alguna otra? ¿Quedó claro, por favor? Y si tienen alguna otra pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta? Si no puedo, no sé si está conectado. De todas maneras, recuerden que estamos conectados en el grupo de WhatsApp de Aragua. Yo voy a estar conectada en el grupo de WhatsApp hasta el día viernes de esta semana. Pueden hacer consultas y tienen mi teléfono allí también si quieren conectarse para preguntarme cualquier. Pareciera que no hay más preguntas por acá. Por favor, recuerden que toda la información está dentro de la plataforma, está colgada la presentación, está en PDF todas las guías de trabajo, hagan uso de ello. Bueno, Rosa Alexia, creo que entonces voy cerrando por mi parte. Perfecto, está bien.